como ustedes están invitados a esta clase, si ustedes quisieran ver el video, es que vayan a Calendar, pues después, por ahí una hora después de que terminemos la clase, van a Calendar, dan clic en la clase, digamos, acá, ¿cierto? Y si hay videos grabados, encuentran los videos en la parte de abajo. Eso así pueden acceder a los videos para no tener que salir compartiendo el enlace. Bueno, y eh, bueno, nosotros, la clase anterior, ¿cierto? Permítame, yo muestro por acá un poco la clase anterior, que estuvimos como viendo una introducción a los fluidos, hablando un poco de cómo vamos a evaluar el curso. Bueno, yo les había compartido como una esquematización de la forma de evaluar el curso. Yo creo que fue el día de antier, les envié al CKU algo que se llama la concertación. Entonces, pues yo les voy a pedir el favor de que entren a su CKU. Yo me imagino que al entrar, como a intentar ver las notas del curso, les aparecerá concertación de la evaluación. Entonces, para que por favor allá den que aceptan esa, esa forma de evaluación. Yo les había comentado pues de que íbamos a tener como unas evaluaciones y unos trabajos. Y bueno, pues yo acá digamos que resumo un poco la forma como finalmente quedó definida como la evaluación del curso. Yo les había dicho que este es un curso que se conoce como curso dirigido, por lo tanto pues requiere como más atención por parte de ustedes y más uso de la plataforma. Ya creo que fue Jefferson que me estuvo escribiendo, ¿cierto Jefferson? Preguntándome sobre la plataforma. Sí, señor. Ok, yo digamos acá vamos a tener, eh, yo le comparto a Daniel el link que está diciendo que por dónde. Aquí me parece. Tengo eso. Antico yo les comparto por acá. Ya les voy a dar claridad sobre cómo sería entre la forma, ¿cierto? Porque digamos, al ser como un curso dirigido, ¿cierto? Que les había comentado, eh, pues digamos que la finalidad sería que se tuviera digamos, la misma intensidad horaria. Y pues la idea es que ustedes aborden todos los temas del curso, pero digamos que lo que van a hacer las clases que nosotros vamos a encontrar, van a ser clases que van a estar enfocadas en 6 temas particularmente. Creo que ya logré que entrara Daniela, creo. Daniela ya logró entrar, ¿me confirma por favor? Por aquí no está. Y por acá el link, yo se lo compartí. No, no sé por qué acá no me está actualizando ahora sí. Es porque no quiere copiar. Bueno, ahí ya tiene el link de la clase. Entonces les decía que, pues digamos nosotros vamos a tener como una intensidad diferente a un curso convencional y pues lo que está en la plataforma, yo traté como de resumirles que iríamos trabajando como en cada sección, ¿cierto? Y cuáles serían los entregables del curso y las fechas. El primer entregable que tendríamos sería para el 16, o sea que estamos hablando de que es dentro de 8 días y ya les voy a mostrar de qué se trata. En la plataforma digamos que está hecha, la plataforma está hecha para un curso totalmente virtual y nosotros vamos a tener los encuentros presenciales, entonces vamos a cambiar algunas de las cosas que están en la plataforma. Entonces lo primero es, para el 16 de abril, que es dentro de 8 días, van a desarrollar un taller y el taller es, pues hay una tarea en la plataforma que se llama estática de fluidos y en la estática de fluidos van a desarrollar estos ejercicios que están acá.
Entonces, van a hacer eso en un documento y suben el trabajo a la plataforma. Esa actividad vale 10%. ¿Por qué es importante que hagan todos los ejercicios? Porque dentro de 15, que sería el 23 de abril, pues vamos a tener una evaluación. Ahora, entiéndase, evaluación, pues digamos, la evaluación normalmente es, pues, digamos, uno acá es encima del estudiante que no vaya a copiar, que no sé qué, pero en el caso de ustedes es simplemente que yo les habilito un espacio en la plataforma y ustedes van y hacen 12 ejercicios de esos que están acá. O sea, si ustedes hacen todo el taller, con seguridad van a hacer los 12 ejercicios que les voy a poner acá. No van a ser exactamente los mismos, pero van a ser similares a los que están ahí. Cuando cambia algún valor, cambia alguna condición, pero van a ser similares. Y va a haber uno igual al cuestionario, pues a este que está acá, y el otro va a ser de fuerzas sumergidas, de fuerzas en superficies sumergidas planas, y van a tener 2 horas. O sea, van a entrar, usted entra a cualquier hora del día, a la hora que le quede más fácil, que esté dispuesto para hacer la evaluación, entra y la desarrolla. Todas esas actividades yo las voy a parametrizar en la plataforma. Entonces, vamos a mirar Profe, acá, ¿sí? pues, usted tiene una ahí en el campus que es la primera, ya esa la hice. No, no sé si cuál de las dos es que puso ahí, cuál de las dos viene siendo esa. O esos son Ya, talleres aparte. vamos a mirar. ¿Cuál dices tú que ya la hiciste? El primero que tiene en el campus, que son como 20 o poco de Por eso. preguntas. Pero cuál, bueno, confrontando mi saber, ¿o cuál? Sí, sí. Bueno, porque esta actividad, este cuestionario, pues que es un cuestionario de selección múltiple y eso, no es un cuestionario calificable, es un cuestionario en el que simplemente ustedes van a verificar que lo que se da en el curso se sabe. Entonces, este no es un cuestionario calificable. Las actividades que yo me refiero están en estas unidades, en la uno, en la 2 y en la 3. En la unidad uno, vean que por acá dice tarea estática de fluidos. Esta que dice fundamentos de la estática de fluidos no la van a hacer. La que sí se va a hacer es esta estática de fluidos, ¿cierto? Y acá en esta tarea dice, pues que se van a desarrollar 8 ejercicios. Realmente hay más, ¿cierto? Pero pues yo no espero que ustedes hagan la tarea tal cual está marcada acá, sino que lo hagan como una especie de taller. Entonces, si ustedes van acá y miran la tarea de estática de fluidos, son ejercicios en los que se pide que determine la presión en el punto uno, por Ah, ese fue el ejemplo. que dice, profe. Ese ya lo hizo. Sí, ese ya lo hice ya. Bueno, y tienes la memoria de cálculos de eso, ¿o no? Pues como el desarrollo, porque acá simplemente se anotan los valores, Nada, porque eso fue hace más de 15 días, creo que fue, o 10 días que lo hice. pero no tienes eso anotado en el cuaderno, en alguna parte. Porque la idea Ah, sería que los desarrollen y que los pongan en un documento PDF y los suban como respuesta a la tarea. No que pongan las respuestas acá. No me interesa tanto eso, sino que ustedes entiendan cómo desarrollar cada uno de esos puntos, porque como les digo, la evaluación va a ser basada en ese taller. Ahora bien, acá hay unos ejercicios que yo acá digo, no, no tienen que hacerlo, ¿cierto? Yo digo, por ejemplo, el uno, el 2, el 3, vean que el 4 de este cuestionario, el 4 que es este, que es una compuerta inclinada, no les estoy pidiendo que lo hagan. También el 5 tampoco, que es este punto de una partícula, y así, solamente les estoy diciendo, hagan estos que están acá, ¿cierto? Entonces, pues esa va a ser la primera tarea, ¿cierto? Como que desarrollar ese taller de ejercicios. Como que, bueno, solucionarlos, pero no ir allá y entrar y marcar el valor y ya no. Es hacer el ejercicio. Enseguida miramos, por ejemplo, ese punto uno, ¿cierto? Que está acá eh, marcado, pues cómo se hacen, ¿cierto? Que pues parecieran como que fuera una tarea eterna de muchos ejercicios. No, ahorita les muestro realmente cómo se desarrollan este tipo de problemas para que vean que no es tan largo, ¿cierto? Y ahí ya vamos a hacer el uno, que sería uno de los ejercicios
que ustedes tendrían que entregar en el taller. No sé si hasta ahí hay alguna inquietud. Porque ¿quién me estaba hablando? Jair, ¿cierto? Sí, profe. Porque, como le digo, pues el propósito no es Buenas hacer todo lo que... tardes, ¿Aló? buenas tardes, Buenas tardes, Manila. buenas tardes, profe, una pregunta. Es la primera clase que tenemos con usted. Lo que pasa es que yo perdí mi otro celular y perdí el correo institucional y todo, y hasta ayer me lo ayudaron a recuperar desde el propio Pascual Bravo. Por lo tanto, no ha tenido acceso a ninguna de las actividades ni de su materia de ninguna de las. No te entendí esa última parte. ¿Que no has tenido acceso aquí? O sea, yo no tenía acceso como tal al campus, porque hasta ayer me ayudaron a recuperar la clave y todo, o sea, el correo como tal del propio Pascual Bravo, que me llamaron y me preguntaron que si por qué no había entrado no había hecho ninguna de las tareas, y yo le comenté a la muchacha que el teléfono se me había perdido, y perdí el correo y todo, todas esas cosas. Bueno, pero pues igual, en este momento todavía estás a tiempo de trabajar digamos, en estos ejercicios, Daniela, porque nosotros habíamos tenido una clase que era como la introducción, ¿cierto? Incluso está el video de esa clase que yo lo compartí, el link creo que lo compartí por el grupo de WhatsApp. Yo te puedo volver a reenviar el link de eso al correo que tienes de Pascual Bravo Oh, para que veas el video de esa primera clase. Esta es la segunda. ok, profe, muchas gracias. Listo. Entonces, para todos, yo voy a configurar estas tareas, ¿cierto? Eh, para que aparezcan acá en la plataforma y voy a ocultar estas otras que no tienen que hacer, para que no, para que no pase de que, bueno, estoy desarrollando esta actividad, como les digo, esto está hecho para un curso que sea completamente virtual, el de nosotros no es completamente virtual, el de nosotros hacemos encuentros que son sincrónicos, entonces cambia un poquito lo que se va a trabajar de eso que está en la plataforma. Entonces, de ese primer 30% va a haber ese taller y la evaluación que va a estar relacionada con el taller, ¿cierto? Después vamos a ver algo que se llama ecuación de Bernoulli y en eso nos vamos a gastar el otro 30%. Ahí hay otro taller, en ese caso, como esos ejercicios ya son más largos, yo les coloco un taller en el que es resolver 3 ejercicios de uno que se llama ecuación de Bernoulli, que si ustedes vienen acá, ya sería en la unidad 2, ya va a ser resolver 3 ejercicios de esta tarea. Noten que acá en la tarea dice 4. Yo les estoy diciendo 3 ejercicios. Eso lo voy a cambiar para que quede tal cual está, les estoy indicando ahí en mi PowerPoint. Entonces acá van a venir y van a desarrollar 3 ejercicios, pero no va a ser así como que falso y verdadero. No, yo quiero es que ustedes suban el archivo, ¿cierto? Hagan el ejercicio y suban el archivo. Si ustedes quieren acá, marquen la respuesta, no importa. Pero necesito que ustedes suban el archivo con la solución. Si lo hacen a mano en el cuaderno, en lo que sea, entonces tomen una foto, lo escanean y lo suben ahí. Listo. Esa es la otra, como les digo, la otra tarea en ese componente. Y después habría una evaluación, que es un ejercicio similar a los de la tarea. O sea, vamos a coger, si usted en la tarea hizo 3 ejercicios, pues yo les voy a colocar una evaluación en el que voy a coger seguramente uno de esos ejercicios y voy a cambiar algunas condiciones. Y ustedes van a resolver ese ejercicio y van a tener 1 hora para que lo resuelvan, que esa sería como la evaluación. No les digo, pues yo no voy a estar como que prendan la cámara y muéstrenme que no está copiando, no. Lo importante para mí es que ustedes hagan que desarrollen la actividad y que entiendan lo que están haciendo. Y por último, en el último 40%, va a ser prácticamente 2 talleres. ¿Listo? Porque esos ejercicios ya de esa última parte, que sería el 14 y el 28 de mayo, son ejercicios un poquito más largos. Entonces va a haber un taller en el que van a hacer 4 ejercicios. En la actividad que hay en la plataforma, yo les digo cuáles no considerar. No considerar porque se vuelve eterno el desarrollo de esos problemas. Acá particularmente les estoy diciendo, vea, de la actividad pérdidas mayores y menores. Entonces, si ustedes se vienen acá
a la unidad 3 hay una actividad que se llama, mm, perdón, acá en la unidad 2 todavía, pérdidas mayores y menores. Entonces ustedes vienen a esa actividad y ahí hay un cuestionario, ¿cierto? También como un taller. Acá dice 4, no, yo les voy a dejar que sean solamente 3 ejercicios y que ustedes escojan cuál de esos ejercicios que están acá, ustedes van a desarrollar. Listo. Entonces, de esa actividad es lo mismo y yo les digo, no hagan el 5, el 7 ni el 8, porque yo miro acá en el 5 y por ejemplo yo veo que el nivel de complejidad es muy alto, entonces de pronto ahí van a perder mucho tiempo haciéndolo. El 7 tampoco no, yo había identificado que le falta alguna información en ese punto 7. Y acá dice, por ejemplo, que el caudal es 0, eso no tiene mucho sentido. Y el 8 que sería este de acá, tampoco les estoy diciendo que hagan ese problema. Entonces, así va a ser como el curso, o sea, vamos a hacer taller, evaluación. En el último, como el ejercicio de tuberías en serie, ¿sabes? Sí, el último 20%, este último 20% que es el 28 de mayo es un ejercicio de tuberías en serie. Y esos ejercicios son muy largos. Entonces van a venir acá y hay una tarea que dice sistema de tuberías en serie y paralelo. Y van a hacer de esto que está acá, van a entrar al cuestionario. Vea que acá dice, hagan 4. Que, o sea, eso es para un curso, como les digo, completamente virtual. No, con que en el caso de nosotros, ustedes hagan un ejercicio de tuberías en serie. Ojo que esto es una tubería en serie, esto no, esto es una tubería en paralelo. Entonces, de este taller solamente van a trabajar la parte de tuberías en serie. O sea, no hay como la división del flujo por 2 tubos, no. Simplemente es un flujo que va y sale por una boquilla, va de un tanque, lo impulsa una bomba, en fin. Entonces, básicamente es eso. Para dentro de 8 días, como les digo, pues la idea es que ustedes desarrollen estos puntos que están acá y los suban como PDF a la tarea. ¿Listo? Y dentro de 15 días haríamos entonces esa evaluación que, como les digo, pues es ustedes entrar allá, yo no sé, eh, digamos, pues si ustedes van a utilizar o cómo van a desarrollar el ejercicio, pero van a tener 2 horas para hacer el ejercicio y montar. De nuevo, no quiero que simplemente anoten el valor de la respuesta, no. Quiero que ustedes pongan el procedimiento, porque va el caso que usted lo hace con IA, muchas veces ahí se omiten pasos y me voy a dar cuenta que efectivamente no fue usted el que lo hizo, sino que lo hizo una inteligencia artificial. Entonces, por eso les digo, quiero ver el procedimiento. Bueno, ¿alguna inquietud hasta ahí? Pues hasta el momento todo claro, profe. Bueno, vale. Yo, de estos ejercicios de acá, me digo, yo no he montado la tarea ya, ¿cierto? El taller está, o sea, el que se llama estática de fluidos está, y ustedes pueden empezar a hacer esos puntos. Pero, pues, en vista de que siempre son bastantes puntos, pues yo puedo dejarle que sean solo 10 puntos, ¿cierto? Como que no tengan que hacerlos todos, sino que hagan 10 puntos de esos que están ahí, o como dice la tarea, pues 8, ¿cierto? Yo ahí les especifico bien en la tarea y les estoy recordando por el WhatsApp el punto, el link de la tarea, pues para que ustedes vayan a hacerla, que no es. Pero como les digo, hay otras actividades que nosotros no vamos a utilizar. Bueno, en la primera clase que tuvimos, yo les había pedido que leyeran del libro que aparece en la plataforma. Pues ustedes vienen acá a cualquiera de los saberes, hay un libro y les había pedido que leyeran la primera parte relacionada con unidades de medida y con algunas eh, características fundamentales de los fluidos, ¿cierto? Entonces les había dicho algo así como que miraran las primeras, no me acuerdo si les había dicho que hasta la página 50, ¿cierto? Algo así que les había dicho que revisaran todas esas unidades. Este libro, para venir aquí a la primera clase, pues no es que sea un libro como tal, eso es un compendio que se hizo para apoyar el curso. Y pues aunque pareciera como un montón de cosas súper largas, yo les había mostrado la clase pasada, pues que hay páginas que tienen 4 líneas y a dos fotos. O sea, pensar que son 50 páginas no es correcto, ¿cierto? El libro está lleno de puras imágenes y las fórmulas que realmente ustedes van a utilizar. Entonces les había pedido que revisaran eso
para que ustedes comprendieran las características, digamos, primordiales que uno debe conocer sobre un fluido. Acá yo dejo como un resumen de esas características. Entonces, una de las características súper importantes de un fluido es la densidad y se denota con la letra ρ. ρ es esta letra de acá. La densidad es la división que ocupa, es la división entre la masa y el volumen que ocupa ese fluido. El fluido puede ser un gas o un líquido. Entonces, eso es la densidad. El volumen específico es el inverso de la densidad. O sea, si este es masa sobre volumen, este es volumen sobre masa. Este es volumen específico. Son propiedades que se utilizan para caracterizar fluidos. Listo. Hay otras propiedades como por ejemplo el peso específico. Yo voy a pasar un poquito rápido por acá porque en teoría ustedes debieran entrar al libro y revisar esa parte. El peso específico es cuánto pesa un determinado volumen. El peso se denota con la letra W y el volumen con la letra B. El peso específico de un fluido ya no va a ser kilogramos sobre metro cúbico, no, porque peso hace relación a una fuerza. Cuando uno dice, me voy a pesar, usted dice, no, yo peso 80 kilos. No, eso no es el peso, eso es la masa. Estrictamente hablando, es la masa. El peso es ese valor que le da la balanza multiplicado por la gravedad, que es 9.81. Ahí se tendría este peso y la unidad que relaciona ese peso es el newton. Hay una propiedad que se va a utilizar mucho cuando hagamos sobre todo diseños de tuberías y es la densidad del agua a 4 grados Celsius. El agua tiene una propiedad muy particular y es que si ustedes, pues nosotros estamos hablando de densidad, ¿cierto? Entonces, el agua pasa algo muy curioso y es que pues normalmente a uno le preguntan ¿cuál es la densidad del agua? Y uno dice 1000. O sea, ¿qué es eso de 1000? Que digamos en un cubo de 1 metro cúbico, o sea, algo que tenga 1 metro por 1 metro por 1 metro, o sea, 1 metro cúbico, eso es un volumen de 1 metro cúbico, que esa cantidad de agua va a pesar 1 tonelada o 1000 kilos, 1000 kilogramos. Entonces uno dice, la masa de 1 metro cúbico de agua es 1000 kilogramos, por lo tanto la densidad, recuerden que es la letra ρ, la densidad que relaciona la masa con el volumen, o sea, la masa dividido el volumen, si la masa fueron 1000 kilos, 1000 kilogramos, y el volumen es 1, entonces la densidad del agua uno dice 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Eso también se puede llevar a algo más pequeño. 1 litro de agua pesa más o menos 1 kilo. ¿Pero por qué digo más o menos? Porque el agua, si esos 1000 kilogramos y ese metro cúbico es solamente a 4 grados Celsius. Si usted sube la temperatura a partir de 4 o la baja, la densidad del agua va a disminuir. ¿Cómo así que la densidad va a disminuir? Que esto disminuya, que ese parámetro disminuye, quiere decir que el volumen se vuelve más grande. Y eso ustedes lo habrán explorado, por ejemplo, si usted va a poner a hacer la aguapanela, ustedes ponen el agua a que llegue hasta la boca de la olla. Yo creo que no, ¿cierto? Ustedes ponen la olla y para hacer la aguapanela, como saben que se va a calentar, ustedes dejan el agua un poquito por debajo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque saben que al calentarla se va a volver más grande, o sea, el volumen va a aumentar. Que el volumen aumente de nuevo, quiere decir que la densidad disminuyó. O sea que si usted para hacer la aguapanela pone el agua hasta el tope de la olla, cuando la caliente se va a botar. Y no tiene ni siquiera que empezar a hervir, no, se va a botar. ¿Por qué? Porque usted empezó con un agua que póngale están allá en el bagre a 28 grados, 30 grados, y la densidad del agua va a ser muy parecida a 1000. Pero cuando el agua ya esté por allá alrededor de 80 grados, la densidad del agua ya no va a ser 1000, va a ser 900 algo. Ese 900 algo quiere decir que el volumen, o sea, que lo que antes era 1 metro cúbico creció y se va a botar. Y entonces para el agua pasa eso, de que la densidad disminuye por encima de estos 4 grados
una temperatura mayor a 4, la densidad es menor que 1000. Y para una temperatura menor a 4, la densidad también es mayor que 1000. El agua es de las pocas sustancias a las que le pasa eso. Normalmente cualquier sustancia, usted le baja la temperatura y la densidad inmediatamente aumenta. Normalmente en las sustancias, cuando es sólido, tiene más densidad que cuando es líquido. Y en el agua no pasa eso. Cuando el agua se solidifica, su densidad es menor a cuando está en estado líquido. Tanto así que si usted coge un vaso con agua, lo llena hasta por acá, y usted llega y dice, vamos a ponerle ese vaso con agua unos hielitos, ¿dónde quedan los hielos? Se van para el fondo, Arriba. se quedan en la parte de arriba, ¿cierto? Entonces, usted le pone unos hielos y el hielo se queda acá, en la parte de arriba, flotando. ¿Qué quiere decir que el hielo esté flotando en el agua? Quiere decir que su densidad es menor. Entonces, el agua y el hielito, más de lo por acá, ¿cierto? El hielito que queda ahí arriba. Como les digo, quiere decir eso, que la densidad del hielo es menor a la del agua. Entonces vean que pasa lo que les digo. Por encima de 4 grados, 4 grados es un valor muy importante para el agua. 4 grados Celsius. ¿Por qué? Porque la densidad del agua, water, water en inglés, a 4 grados, vamos a hacerlo así, eso que acá de hacer ahí que debe tomar es una arroba, a tratar de hacerlo mejor. La densidad del agua a 4 grados, se escribe así, es 1000 kilogramos por metro cúbico. Lo único que sabemos hasta el momento es que por encima de 4 grados es menos que 1000 y por debajo de 4 grados es menos que 1000. Les digo, solo sucede con el agua, no pasa con otras sustancias. Normalmente, si usted congela, digamos, el aceite, tiene una densidad mayor a que cuando es líquido, pero con el agua no sucede eso. ¿Listo? Entonces, tenemos esa propiedad. Nosotros acá vamos a trabajar principalmente con las propiedades del sistema internacional. Entonces, la densidad del agua a 4 grados va a ser 1000. Otro parámetro, el peso específico. Le está diciendo yo que el peso específico, el W, perdón, el peso específico se va a denotar con una letra que es como esta, se llama la letra gamma. Esa letra gamma, pues para que la vean mejor, es esta de acá, ¿cierto? Esa letra gamma para el agua, luego, el peso específico del agua, y ese parámetro es muy importante, el peso específico del agua va a ser cuánto pesa dividido un determinado volumen. Recuerden que el peso, ¿cierto? Si yo tengo una sustancia y estoy pensando cuál es su peso, W, es su masa multiplicado por su gravedad. Ese es el peso de una sustancia. O sea que esto acá sería la masa por la gravedad dividido el volumen. Por lo tanto, el peso específico del agua y de cualquier sustancia se puede expresar como masa sobre volumen. Acabamos de decir que era densidad. O sea que el peso específico es densidad por gravedad. Si queremos saber a 4 grados Celsius, ya dijimos que la densidad era 1000, ¿cierto? El peso específico a 4 grados Celsius. Ya vimos que la densidad era 1000 y la gravedad 981. 1000 multiplicado por 981 da 981.000. Entonces, que el peso específico del agua es 981.000, ¿cierto? Perdón, 9810, perdón, 9810. Y como ya hice masa por gravedad, masa es kilogramos y la gravedad metro sobre segundo cuadrado, entonces eso me daría newton. Y en el denominador me parece el metro cúbico. Es más estándar decir que el peso específico del agua, a 4 grados Celsius es más conocido que digan que es 9,81 y ya no newton, sino kilonewton sobre metro cúbico. Es más estándar eso. Entonces aparecen dos propiedades, como les digo, muy importantes. La densidad del agua a 4 grados, que es 1000, y el peso específico del agua a 4 grados, que es 9,81 kilonewton sobre metro cúbico.
hay otros parámetros, ¿cierto? Que ustedes podrán revisar en el libro o incluso en otros libros del curso que pueden utilizar como guía, como por ejemplo la gravedad específica o también se conoce como densidad relativa. Gravedad específica o densidad relativa. ¿Qué es eso? Es la densidad de la sustancia, eso ya no es para el agua, para cualquier sustancia, la densidad de la sustancia dividida la densidad del agua a 4 grados. ¿Cuánto es que la densidad del agua a 4 grados? ¿Cuánto acabamos de decir que era? 1000. 1000, ¿cierto? Entonces, digamos, la gravedad específica es un parámetro que, vamos a mirarlo acá en esta especie de tablero que tenemos acá. Miremos, por ejemplo, la gravedad específica o la densidad relativa, que también se conoce así, por ejemplo, de un aceite. De un aceite. La densidad relativa de un aceite es la densidad del aceite sobre la densidad del agua a 4 grados. Ya dijimos que la de abajo es 1000. Un aceite puede tener, normalmente el aceite tiene densidad menor al agua. Por eso si ustedes van y colocan, digamos, echan agua y aceite en un vaso, el aceite queda ¿dónde? En la parte de arriba o en la parte de abajo. Agua con aceite. La parte superficial de En arriba. la parte de arriba queda el aceite. Quiere decir que la densidad es menor, ¿cierto? Normalmente un aceite puede estar en torno a los 800. Entonces, digamos que la densidad del aceite es 800 kilogramos sobre metro cúbico y la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Por lo tanto, estas unidades todas se van a cancelar y la densidad relativa de R, o que también se conoce como gravedad específica, SG, Specific Gravity, es 800 sobre 1000, 0,8, y no tiene unidades. Entonces, muchas veces en un problema simplemente se indica SG de la sustancia, 0,8. Si usted le dicen que el SG es 0,8, le están dando la densidad. ¿Por qué? Porque es coger ese valor y multiplicarlo por 1000 y ya sabría cuál es la densidad de la sustancia. Digamos que es una forma resumida de presentar la densidad de una sustancia. Entonces, eso como algunas propiedades, ¿cierto? Acá hay unas gravedades específicas o densidades relativas, ¿cierto? El agua, si es el agua dividido el agua, pues normalmente es que de 1. La sangre, en cambio, es más densa que el agua, 1,05. El agua salada es más densa que el agua, 1,025, ¿cierto? La gasolina, menos densa. Si es menos que 1, es menos densa que el agua. Por eso, digamos, en la gasolina, si ustedes si ustedes llegaron a ver un carburador de una moto al que le entró agua, el agua se iba para el fondo, porque el agua es más densa que la gasolina. Entonces iba para el fondo la goterita y se quedaba ahí. Y por eso, digamos, en los carburadores o en los tanques, había un punto en el que usted podría abrir y hacer que saliera un poquito de gasolina y ahí botaba el agua que le hubiera entrado. Acá aparecen el alcohol, el mercurio es bastante más pesado que el agua, 13,6 veces más pesado que el agua, o sea, el mercurio tiene una densidad muy, muy alta. La madera es menos, por eso la madera flota sobre el agua. Y profe, El oro también es muy pesado. Gracias a eso se trabaja, por ejemplo, con una batea y usted logra zarandear la batea y hacer que el oro quede en la mitad, ¿cierto? Todo lo demás, como es menos pesado, se sale muy fácil, las arenas y todo eso, se sale muy fácil de la batea, ¿cierto? Entonces aquí aparecen varias sustancias, el helio y el aire, ¿cierto? Aparecen algunas propiedades de esas sustancias. Bueno, también hay una propiedad que se conoce como la viscosidad. La viscosidad de una sustancia es una propiedad relacionada con el flujo, con la capacidad de fluir. Entonces, si uno tira un aceite sobre un vidrio, digamos estamos comparando dos aceites, el que fluya más rápido sobre el vidrio, o sea, que caiga más fácil sobre el vidrio, es un aceite que tiene menor densidad y menor viscosidad. Eso tiene que ver con unas fuerzas internas que aparecen en el sistema. O así como si usted pudiera
coger la película que se arma ahí de aceite y analizar qué está pasando dentro de esa película. Y esa teoría, ¿cierto? Esa teoría de esos aceites, eh, digamos que viene de se me va en ese momento el término, pero esa teoría está relacionada con unos esfuerzos cortantes y fue clasificada, los fluidos fueron clasificados como fluidos newtonianos y no newtonianos. Entonces, si yo les pregunto a usted, ¿qué tiene más viscosidad, el aceite o el agua? Usted normalmente, ¿qué diría que cuál es más viscoso? ¿El aceite o el agua? O sea, si usted tira aceite sobre un vidrio y agua sobre un vidrio, ¿cuál escurre más fácil? El agua escurre Escurre. más ligero. Entonces el aceite es un fluido que es más viscoso que el agua. Y en cuanto a viscosidad, aparecen dos tipos de viscosidades. Una que se llama viscosidad dinámica, que es denotada por la letra Nu, y otra que es denotada por esta letra que parece una B, la viscosidad cinemática. Esa viscosidad cinemática es simplemente la dinámica dividido entre la densidad. Ojo, todas esas propiedades de las que les estoy hablando están tabuladas. O sea, usted va a un libro y encuentra cuál es la viscosidad de un 20W50, por ejemplo, o cuál fluido o cuál aceite es más viscoso, si el 20W50 o el 15W30, por ejemplo. Entonces esa información se encuentra tabulada en los libros. En el mismo aceite, en el mismo tarro dice cuál es la viscosidad del fluido. Ojo, cuando son esos aceites para motores que tienen eh, digamos, esa denominación, ¿cierto? Un 20W30, un 20W50, o que ese W hace referencia desde cómo se comporta el fluido en invierno. Y es porque los aceites, pues imagínense un carro que esté en un país que esté bajo cero, no puede ser que el aceite se congele. Entonces tienen que ponerle unos aditivos. Y esos aceites que vienen 20W algo, 15W algo, 10W algo, son aceites que se conocen como aceites multigrados. Y es porque tienen un montón de aditivos que evitan que bajo esas condiciones W que indican ahí se congelen. Pero normalmente para nuestros climas, en los que no tenemos temperaturas bajo cero, el primer número es el más importante del aceite. Es decir, si el carro tiene un 30W, un 20W, ya va a ser diferente el aceite, ¿cierto? Eso igual usted lo ven en lubricación y mantenimiento, ¿cierto? Acá no vamos a profundizar sobre eso. Simplemente quería que supieran que hay una propiedad de los fluidos que se llama viscosidad. Y esa propiedad es muy importante de cara a que si yo quiero transportar un fluido por dentro de un tubo, si ese fluido es viscoso, como grueso, ¿cierto? Como un aceite, como aceitoso, me va a dar más dificultad que fluya por ese tubo. Si es menos viscoso, va a fluir más fácil. Cuando yo digo que más o menos dificultad es porque si usted intenta poner una bomba a que empuje ese fluido, a la bomba le va a dar más dificultad si el fluido es viscoso. ¿Listo? Entonces esa viscosidad influye en muchas propiedades digamos, en muchos dispositivos que se tienen para el transporte o para que operen con esos fluidos. Lo mismo en un vehículo, no es lo mismo utilizar un aceite que sea muy grueso, muy viscoso, a uno que sea menos viscoso. Normalmente, cuando el vehículo supera, qué sé yo, 300.000 kilómetros, ¿cierto? Un carro que ya tiene 300.000 kilómetros, pues hay varias opciones. Una es, para eliminar ruidos y todo eso, comenzar a utilizar un fluido más viscoso, más grueso. ¿Qué va a hacer ese fluido más grueso? Que en las partes que están desgastadas va a entrar y va a lograr que esas partes estén dando un mejor ajuste. Pero con eso hay que tener, digamos, mucho cuidado, porque el fabricante del carro nunca le va a decir a un propietario, después de los 200.000 kilómetros utilice este aceite. No, ellos le van a decir, el aceite para ese motor es este. Y ya. Sin embargo, pues, digamos, la teoría y lo que se conoce es efectivamente, si usted comienza a utilizar un aceite más grueso, pues seguramente va a gastar más gasolina porque le va a dar más dificultad a los componentes moverse, pero eso va a hacer que las holguras sean un poco más ajustadas y va a eliminar algunos ruidos del motor. Entonces, eso es algo, pues una práctica conocida sobre los vehículos. Listo, entonces,
Eso en cuanto a propiedades. Acá hay unos ejercicios, ¿cierto? Como que calcula el peso de un recipiente si posee una masa de 825 kilos. Recuerden que cuando usted va y se monta sobre una balanza, la balanza le da los kilos, ¿cierto? Y uno dice, me pesé, pero de nuevo, no es el peso. El peso es una fuerza. Y para calcular la fuerza es lo que dice la balanza multiplicado por la gravedad. Eso es lo que se conoce como peso en física, W. Masa por gravedad. Acá lo que se está diciendo es, si el recipiente es de 825 kilos, ¿cuál es el peso? ¿Cierto? ¿Cuál es el peso? Pues es simplemente el peso va a ser su masa multiplicada por la gravedad. O sea, 825 kilogramos por la gravedad, que es 9,81, la gravedad en la Tierra, metros sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, esa densidad pues dará lo que es esa multiplicación, ¿cierto? Que no la vamos a hacer acá, pero hice esto para mostrarle que después de multiplicar, las unidades van a quedar kilogramo, metro sobre segundo cuadrado. Y esa es la unidad, o esta combinación de unidades es Newton. O sea que el peso se da normalmente en newtons, o si se está en el sistema inglés, se da en libras fuerza. Continuamos entonces por acá. Eso relacionado con propiedades, ¿cierto? Ya acá hablo algo de unos fluidos que se conocen como fluidos no newtonianos. Fluidos no newtonianos no son fluidos que digamos que su forma o su, ¿cómo les dijera? Su comportamiento ante fuerzas no es como el que uno espera. No sé si ustedes conocen algo que se llama, o que se conoce como slime. ¿Alguna vez han escuchado hablar de eso? Ese no es el que hacen como con pegante, algo así. El slime es un fluido que usted, como que si usted lo jala, si usted coge el pedacito, es como si fuera plastilina, si usted lo jala despaciecito, él fluye, él se deja jalar, pero si usted llega y lo jala duro, se revienta. Esto que se está acá mostrando es slime. Si yo intento meter el dedo duro en este slime, él no se va a dejar, pero si yo lo hago despacio, el dedo va a entrar en el fluido. Esos son los conocidos como fluidos no newtonianos. Nosotros no vamos a estar tan interesados en esos fluidos, pero es bueno que ustedes sepan que esos fluidos existen. ¿Listo? Acá hay un video relacionado con eso. Ojo, yo las diapositivas, como yo no las puedo poner allá en la plataforma, yo se las voy a estar compartiendo por el WhatsApp, por el grupito que tenemos. ¿Listo? O sea, que estas diapositivas yo se las comparto ahora una vez finalicemos el encuentro. Bueno, de esto ya habíamos hablado también, ¿cierto? Hablamos un poco de qué es la presión. Si mal no estoy, planteábamos unos ejercicios de, bueno, ¿qué pasa si yo tengo un tarro, ¿cierto? Un tarro con aire, o mejor dicho, el termo, ¿cierto? El termo, llego y lo cierro y me voy para la cima de una montaña. ¿Qué pasa cuando lo abro? Voy a sentir que ese termo está como botando el aire, como si lo hubiera inflado. Y eso es porque hay varios niveles de presión. Presión, por definición, es fuerza sobre área. Presión es fuerza sobre área. La presión se hace como la fuerza sobre área. Entonces, esa presión tiene varios niveles. El más usual es una que uno llama presión manométrica. La presión manométrica es, digamos, la que tiene un neumático, por ejemplo. Un neumático desinflado no tiene presión manométrica. Es como que es como si estuviera abierto al aire, como si yo acá le hubiera hecho un huequito y estuviera abierto al aire. La presión que tiene un neumático, que no tiene una válvula, que no tiene nada, es la misma presión que hay afuera, y esa presión que hay afuera es la presión atmosférica. Ahora, si usted le pone una válvula a esto, si usted le pone una valvulita a ese neumático y empieza a inflarlo, lo que va a hacer es que la presión que está aquí en el interior de ese neumático comience a aumentar por encima del valor que hay afuera. Y esa presión, ese aumento de presión por encima del que hay afuera se conoce como presión
manométrica. Listo. Esa presión es la que se lee con un manómetro. El manómetro es un dispositivo, vamos a mostrarlo acá, es un dispositivo como este que está acá, perdón. El manómetro es un dispositivo como este de acá, ¿cierto? Es un dispositivo que lo conecta allá, él por dentro tiene algo que se llama burdón, es un tubo que se deforma en la presión, un tubo curvo, al ponerle presión, él como que intenta enderezarse, y entonces gracias a eso él mueve una aguja. Eso es un manómetro. Ahora, la presión manométrica, si ustedes cogen una manguera de oficial, ¿cierto? De albañil, y hacen una U y le ponen agua, ¿qué va a pasar con el agua que esté dentro de la manguera? Va a estar al mismo nivel en ambos lados. El agua de la manguera va a estar al mismo nivel en los dos lados, ¿cierto? Pero si usted lo que hace es que usted conecta ya el neumático inflado, lo conecta con este punto de acá. ¿Qué creen que pase en esa manguera oficial llena de agua? Si usted llega y conecta esto acá para que el aire esté ahí pegado y abre la válvula del neumático, ¿qué creen que él se va a quedar así nivelado? Cuando digo nivelado es como a la misma altura los dos fluidos. Empuja el agua. Pues El el agua o el líquido que tenga eso por dentro busca salir. Exacto. Entonces, si él está nivelado, lo que va a pasar es que, digamos, si el neumático, perdón, tiene presión, el neumático tiene presión, él lo que va a hacer es que voy a dibujar de nuevo el burdón, el manómetro. Digamos, tengo el manómetro, lo que va a hacer es que el agua, del lado que yo conecté la presión, va a bajar y el otro lado va a subir. Si la presión es muy alta, si la presión es muy alta, pues eso va a botar el agua que está ahí. Pero normalmente él hace eso que estamos mostrando ahí. Este dispositivo que estoy haciendo con una manguera oficial, eso también se conoce como manómetro y se conoce como manómetro en U. Y la diferencia entre este nivel de abajo y este nivel de arriba me ayuda a determinar la presión, o sea, esa altura. Digamos, eso ahí mide 5 centímetros. Entonces yo voy a saber cuál es la presión que hay dentro del neumático gracias a esos 5 centímetros. De hecho, en química y en algunas aplicaciones, se dice, ah, no, la presión son tantos metros de columna de agua. Es decir, como que si yo tuviera agua, ¿cuánto sube la columna debido a la presión que yo tengo ahí? Pero no es una unidad tan conocida. ¿Cuáles son las unidades más conocidas de la presión? De nuevo, la presión es fuerza sobre área. Entonces, si la presión es fuerza, la fuerza en el sistema internacional se lee en newtons, y el área en metros cuadrados. Newton sobre metro cuadrado es pascal. Entonces, la unidad de presión en el sistema internacional es el pascal. Esa es la unidad de presión en el sistema internacional. Pero hay otras unidades de presión, ya no solo el pascal es una unidad muy pequeña. O sea, un pascal es casi nada de presión. Entonces alguien dijo, no, trabajemos mejor en kilopascales, que ya son 1000 pascales, o en megapascales, que son 1.000.000 de pascales. O sea, son unidades derivadas de esta, ¿cierto? Multiplicadas por 1000 y por 1.000.000. Pero también hay otras unidades más grandes de presión también. Otra unidad es el bar. Entonces bar en presión es una unidad. Un bar es 100 kilopascales. Vean que ya aparecen otras relaciones. En unidades de presión también hay una unidad que se utiliza mucho en los neumáticos. Cuando usted va a inflar un neumático, dice que le pongan cuánto y en qué unidad lo dice. Se dice, ah, mira, el me lo infla con cuánto. Digamos cualquier valor, ahí me le pone 40, ¿40 qué? 40 libras o 30 libras, 35.
Listo. Entonces uno dice, me le pone 35 libras, o sea que la libra es una unidad de presión, pero ojo, no es libra de una libra de carne, no. Libra es viene de una palabra en inglés que es pound. Pound en inglés es libra. Pound, square, inch. Pound, square, inch. ¿Verdad que acá pound, libra. Square es cuadrado, inch es pulgada. O sea que esos 35 que usted dice libra realmente son 35 PSI. Pero uno dice vulgarmente, póngamele 35 libras. Y si usted va y le dice a la persona que le va a inflar la llanta, póngamele 35 PSI, de pronto ni le entienden. Pero si usted le dice, póngamele 35 libras, la persona sí lo va a entender. Entonces es otra unidad de medida de presión. Listo, ahora vamos a entrar, digamos, en uno de los primeros temas que me parece muy importante y es sobre el que ustedes van a desarrollar ese primer taller, que es el tema de manometría. ¿Cómo manometría? Les dije que si yo conozco la altura que se levanta debido a que un gas tiene presión manométrica, si yo conozco esta altura H, yo puedo conocer la presión que hay en el gas. Listo, y la presión que hay en el gas va a ser la presión atmosférica, o si yo la trabajo manométrica, va a ser simplemente densidad por gravedad por altura. Vamos a ver si entendemos ese concepto. Entonces, vamos a mirar lo siguiente. Digamos que ustedes tienen una tubería cualquiera, una tubería por la que está circulando un gas, un fluido, lo que sea. Y a esa tubería ustedes le hacen un huequito para conectar un manómetro. Voy a dibujar ahora la tubería vista desde este lado. ¿Listo? Voy a dibujar la tubería vista desde este lado. O sea que veo la tubería y a la tubería va a tener un huequito para poder medir la presión y le conectamos un manómetro. Entonces este es el manómetro que está conectado a esa tubería. Perdón si eso no quedó tan bonito ahí, vamos a hacerlo mejor. Ese es el manómetro conectado a esa tubería. Listo. Una clave del manómetro es que en este lado tiene que estar destapado. Y simplemente el manómetro va a estar lleno con un fluido. Vamos a decir que el fluido es agua. Que el fluido es agua y que cuando yo conecté eso a esa tubería, el nivel del agua subió así. Y la cantidad que subió, démosle valores. Digamos que esto subió 1 metro. Aquí hay una diferencia de altura entre el punto más bajo y el punto más alto de 1 metro. Pues bien, dentro de un gas, ¿cierto? Yo tengo un gas en un recipiente, la presión acá es prácticamente la misma que yo tengo ahí abajo, o que yo tengo acá, o que yo tengo acá. O sea, dentro de un gas la presión casi no cambia con la altura, casi no cambia. Entonces uno desprecia cambios. Estamos diciendo que por la tubería va gas. Quiere decir eso, que la presión que yo tengo acá del gas, llamemos la presión del gas, TG. La presión que yo tengo ahí del gas va a ser la misma presión que yo tengo en este punto de acá. En este puntico de acá. Voy a ver si lo hago mejor. No. Va a ser la misma presión que yo tengo en este punto que llamemos el punto 2. ¿Listo? ¿Por qué? Porque entre esta parte acá y este punto, pues lo que hay en la tubería es gas. Y como cambio de altura, en un gas no importa los cambios de altura, la presión sigue siendo la misma. Ahora bien, cuando yo tengo un fluido, como el agua que yo tengo ahí, resulta que dentro del mismo fluido, a la misma profundidad, tengo la misma presión. Es decir, en el punto 2, dentro del mismo fluido, voy a tener este punto de acá, que llamemos el punto 1. O sea, que en 2 y en 1, como están a la misma altura y es el mismo fluido, o que es un líquido. En los gases no importa la altura, casi no importa. En los líquidos, para tener la misma presión, tienen que estar a la misma altura.
¿Es claro eso? Jóvenes, dentro de un fluido que está a la misma profundidad o altura, tengo la misma presión. Para ustedes eso es claro, ¿no? Hola, cayó la llamada. ¿Qué dice Daniela? ¿Qué dice Jair? ¿Qué dice Jefferson? Muchachos, ¿están ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, listo. Vale, si no lo tienen claro, véanlo acá. La presión que yo tengo, digamos, esto es una piscina, imagine cualquier cosa. ¿Listo? La presión que yo tengo en el nivel de la piscina acá, la que yo tengo sobre el nivel es la presión atmosférica, ¿cierto? Imagina que está esa piscina y que al lado hay un hueco. Y el hueco, pues un hueco lleno de aire, no de agua, sino de aire. ¿Qué creen ustedes que pase si usted en el hueco que está lleno de aire baje 5 metros? Usted va a sentir un cambio en la presión. Sí, En un hueco que está lleno de aire, si usted baja 5 metros, usted siente que cambia la presión. En una piscina, si usted baja 5 metros, le revientan los oídos de la presión. Pero en un hueco lleno de aire, eso casi no se siente. Como les digo, en un gas no se siente casi que al bajar cambie la presión. Usted está en una montaña, baje 5 metros, usted su cuerpo ni percibe esos cambios. Cosa diferente a si usted va en un avión y el avión baja 500 metros, inmediatamente se le inflan los oídos porque usted siente que cambió la presión. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Cuando estamos a la misma altura, observe que esto es algo. A la misma altura. ¿Cuáles puntos están a la misma altura? A la misma profundidad. A, B, C, D, todos están a la misma profundidad. ¿Qué me dice la teoría de fluidos? De que en esos puntos, en todos ellos, la presión es la misma, porque están a la misma profundidad. ¿Y cómo se va a calcular la presión de ese fluido? Densidad, digamos, si la altura es H, la presión que yo tengo en esos puntos es densidad por gravedad por altura. Esa es la presión que yo tengo en todos esos puntos que yo marqué ahí. Ahora, esa es la presión manométrica, pero observen que, o sea, esa es la presión que causó el agua. Si yo estoy en agua, ¿cierto? La densidad del agua es muy alta, es 1000. Entonces, claro, usted multiplicar 1000 por otras cosas va a ser un valor alto. Entonces, en todos estos puntos, la presión va a ser densidad por grado por altura. Pero, ¿qué pasa? Que esos puntos tienen encima el agua y además tienen encima la presión atmosférica. Entonces, si usted quiere conocer la presión total que hay en A, en B, en C, en D, en E, en todos los puntos que marcamos ahí, la presión total va a ser la presión atmosférica más densidad por gravedad por altura. Para todos esos puntos, esa va a ser la presión. Entonces, ¿a qué voy con esto? Miremos un caso, dejemos el tema del gas ahí y enseguida lo retomamos. Pensemos en un recipiente o en un tanque mejor, un tanque. Y ese tanque primero va a estar abierto a la atmósfera y yo lo voy a llenar con un fluido, digamos que tiene acá 10 metros de profundidad de fluido. O sea, es un tanque grande. Entonces todo eso está lleno, ¿cierto? Voy a poner eso así. Eh, el tanque está lleno hasta el fondo. ¿Cuál es la presión que yo voy a tener en el fondo de ese tanque? Lo voy a dibujar en dos dimensiones. En dos dimensiones. ¿Listo? Entonces el nivel del fluido está por acá. Y esto es 10 metros. Digamos que eso está en un lugar como el bagre. El tanque está en el bagre, o sea que la presión acá de la atmósfera está cercana a 100 kilopascales. O sea, la presión atmosférica es 100
kilopascales, porque está muy cerquita del nivel del mar. Listo, o sea, ¿qué presión tengo yo actuando aquí, en la superficie? ¿Cuánto creen que es la presión que está actuando sobre la superficie? Muchachos, sobre la superficie de fluido. ¿Ustedes sí están ahí? Sí, sí. 1000, profe, no. ¿Y por qué 1000? No vea, ya ahí que estamos diciendo que acá la atmósfera está haciendo una presión de 100 kilopascales. Entonces, pues si eso es ahí la superficie, la presión que yo tengo ahí es la presión atmosférica. O sea que acá yo tengo esta misma presión, no tengo más. Pero ¿qué pasa si yo bajo? Vamos a bajar 5 metros hasta acá. 5 metros de profundidad. ¿Qué presión tendría yo acá a los 5 metros? Llamemos 1, llamemos a eso el punto 1. ¿Qué presión tendría yo en 1? La presión que yo voy a tener en 1 va a ser la que venía acá. ¿Qué cuánto dijimos que era la que estaba ahí? De 100. De 100 kilopascales. 100 kilopascales. Más, la fórmula dice que la presión es la presión atmosférica más densidad por gravedad por altura. Listo. ¿Cuánto es la densidad del agua? Para aplicar la fórmula. ¿Cuánto es la densidad del agua que vimos ahora, empezando la clase? 1000. Entonces acá, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Esa es la densidad del agua a 4 grados. Dijimos que ahí teníamos esos 1000 kilogramos. La gravedad es 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Y la altura, ¿cuánto será el valor de esa H en el punto que estamos 5 metros. 5 metros. Entonces, si yo llego y hago este pedacito de acá, 1000 por 981 por 5, vamos a hacerlo acá, 1000 por 9.81 por 5, me da 49.050. Esto dio 49.050. 49.050. En unidades sería kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Estos 5 son, recuerden que estos 5 son 5 metros, ¿cierto? Entonces, kilogramo metro sobre segundo cuadrado, esas que señalé ahí, son newton, ¿cierto? Ese metro que está acá de 5 metros se cancela con un metro de esos del cubo y queda sobre el cuadrado. Entonces quedaría newton sobre metro cuadrado. Solo ese pedacito de ahí, no le sumo todavía el 100. Entonces quiere decir que hay 49.050 pascales. Newton sobre metro cuadrado es pascal. Entonces acá voy a decir pascales. Ya les había dicho que el pascal era una unidad muy pequeña. Vean ese número tan grande que apareció ahí. Pero si yo quiero sumar este con este, los dos deberían estar en la misma unidad. No en pascales, o los dos en kilopascales o los dos en pascales. Entonces, si yo quiero sumar esos dos, lo mejor es convertir ese 49.050 en kilopascales. Para convertir esto en kilopascales, divido eso por 1000 y me da que es 49.05 kilopascales. Dividí el número entre 1000. Dividir entre 1000, 1000 tiene 3 ceros. Es como si eso acá es punto cero. Como si pasara eso, 1, 2, 3 posiciones. Entonces queda 49.050, que es este valor que está acá. Entonces, ese valor ya sí lo puedo sumar con ese 100 kilopascales. O sea que la presión en el punto 1 va a ser 149, porque eso es 100 más 49, ¿cierto? 149.05 kilopascales. Esa sería la presión que soporta cualquier cosa que usted ponga en esa profundidad, en esos 5 metros. 149.05 kilopascales. ¿Dudas hasta ahí?
Nada, profe, pero... O sea que el 1 se le suma al 149, ¿o qué? ¿Cuál uno? El de los 100 kilopascales. Ah, sí, no. Ese 100 se suma a los 49 que acabamos de determinar. Por eso Ah, listo. la fórmula dice que es la presión atmosférica, que era 100, más este producto, densidad por grado por altura. Listo. Eh, Entonces, profe, sí, pero entonces, como es a 1 metro, no se podría poner el 1 como si fuera 1 metro de profundidad para tener la presión de los kilopascales. ¿Se divide en 5 o qué? como así? Mira que nosotros acá multiplicamos todo eso, 1000 por 981 por 5. No trabajamos con 1 metro, con 5 metros de profundidad. Pues poniendo un ejemplo así que sea 1 metro, se divide en 5, ¿cierto? Entonces, eso sería este valor, pero no puedes dividir en 5 este, porque este es fijo. El que dividiría entre 5 es este 49. Si divide 49 entre 5, ahí ya le queda como si acá hubiera sido 1 metro, no 5. Y ahí sí podría sumar ese valor con los 100. A ver, díganme ustedes si estoy en una piscina y estamos a 8 metros de profundidad. O sea, en este punto, acá hay 8 metros. Y lo que tengo ahí es agua y afuera hay 100 kilopascales. ¿Cuál es la presión en este punto que llamemos la presión en el punto A? ¿Cuál es la presión a 8 metros de profundidad? Háganlo ustedes ahí a ver cuánto le dan. No haya sacado la clase, no sé. Creo que el internet. Debe ser. Le está diciendo que calculen ustedes para esta profundidad, para 8 metros, ¿cuál sería la presión? Parecido a lo que hicimos acá. Háganlo ustedes ahí a ver cuánto les da. Lo están haciendo. Necesito que me confirmen. Sí, ya, profe, ya 178.480 Sí, kilopascales. no puede ser todo eso. 178.000. No, 178.4. Ah, listo. Porque eso sería la presión en el punto A, me imagino que le hiciste así. 100 kilopascales, ¿cierto? Más densidad 1000 por la gravedad que es 9,81 por 8. Como todo esto de la derecha, me va a dar pascales para que queden kilopascales. De una vez lo dimos entre 1000. ¿Cierto? O sea que ahí quedaría 100 kilopascales más lo que de eso que está a la derecha en kilopascales. O sea que eso da 100 kilopascales más 9,81 por 8. A los demás les dio lo mismo. Setenta y ocho. 78,4. O sea que lo que dice el compañero, eso da 178,4 kilopascal. O que no se pueden confundir con esos miles, porque entre 178 y 178.000 hay un abismo impresionante de grande. Bueno, entonces yo creo que ahí hemos entendido cómo calcular la presión a medida que yo bajo, ¿cierto? A medida que yo bajo en un fluido. Si hay alguna inquietud hasta ahí, me lo pueden hacer saber. ¿Es claro eso para Daniela y para Jefferson? Digo que Jair está participando, pero los otros están como perdidos. Que no hablan. Profe, que no puedo hablar mucho porque estoy en el trabajo, por eso no hablo. Pero sí estoy escuchando. ¿Tú eres quién, perdón? Jefferson. Daniel Laura. Ah, perdón, qué pena. Daniela, listo, entiendo. Bueno, listo, vale. Pero es importante que eso lo tengan súper claro, porque ahora, pues digamos que vamos a trabajar algo un poquito más complejo. Listo. Ok, ok. Listo, entonces volvamos al tema del tanque, ¿cierto? Entonces tengo un tanque aquí y Yo, voy a conectar, ¿sí?
¿Sí? No, nada, profe, estaba por acá. Tenía el micrófono prendido. Listo. Ok. Bueno, entonces estoy en un tanque y lo que hice fue que en un tubo, perdón, y aquí por el tubo va gas. Entonces lo que hice fue conectar el tubo al manómetro. Y al conectar el tubo al manómetro me di cuenta de que esto acá cambió su altura, el fluido. Digamos que ahí tenía agua, que el agua cambió. Digamos que cambió 5 metros. O sea que la diferencia de altura entre este punto y este de acá fueron 5 metros. Entonces, como un manómetro es para medir presión, con esa información yo voy a tratar de conocer cuál es la presión del gas. ¿A qué presión está circulando el gas por ahí? Pues, ¿cómo lo voy a hacer? Acabamos de decir que siempre que sea la misma profundidad, tengo la misma presión. Es decir, vamos a llamar ese punto acá a los 5 metros. En el lado derecho vamos a llamarlo 1. 1. Y acá en el lado izquierdo vamos a llamarlo 2. La presión en el punto 2, en la interfaz, donde se conecta el agua con el gas, es la misma presión del gas, ¿cierto? Así como en la piscina yo les decía, ¿cuál es la presión acá? En el punto de arriba de la piscina, la presión atmosférica, porque acá hay aire, y eso acá es agua. Por lo tanto, la presión en esa interfaz, donde se junta el aire con el agua, es la misma, ¿cierto? La presión atmosférica, que es la presión del aire. Entonces, lo mismo va a pasar con este gas. La presión en el gas, ¿cierto? La presión del gas va a ser la misma presión del punto 2. Eso es lo primero que tienen que tener claro, porque ya les había dicho, en un gas no cambia la presión. Yo bajo un poquito, que eso casi no cambia, porque los gases tienen densidades muy bajitas. El agua es 1000, el aire, la densidad es casi 1. Entonces es muy bajita, entonces por eso decimos que la presión es prácticamente la misma. O sea, si usted coge para el gas, para el aire y hace densidad, gravedad por altura, el aire, la densidad es 1, ya no es 1000, sino 1, pues prácticamente 1. Entonces ya no va a tener ese efecto la altura, ¿cierto? Que sí pasa con un fluido que la densidad es alta. Entonces la presión del gas es la presión del punto 2. Listo, la presión en el gas es la misma presión que yo tengo en el punto 2. Acá, vamos a pintar esto. El gas, digamos que está lleno por todo esto. Entonces la presión en ese gas es la misma presión que hay en el punto 2. Súper claro eso. Y la presión que hay en el punto 2, la presión del punto 2 es la misma presión del punto 1. ¿Por qué? Porque están a la misma altura o profundidad. Vamos a llamar a profundidad para que no se confunda. El punto 2 y el punto 1 están a la misma profundidad y son el mismo fluido. Es agua. El 2 y el 1 son agua. Mismo fluido. Entonces, en el mismo fluido, a la misma profundidad, la presión es la misma. Listo. Por lo tanto, esto que está acá es súper importante. La presión 2 es la misma presión en el punto 1. Ahora, ¿cuánto es la presión en el punto 1? Imaginemos esto de acá como la piscina. ¿A qué sería igual esa presión en el punto 1? La presión en el punto 1 es la presión atmosférica más densidad por gravedad por altura, y la altura es 5. Entonces, a ver, ya que vimos que eso era 5, pongamos que la presión donde está eso son 100 kilopascales de la atmósfera. Entonces, la presión en el punto 1 va a ser los 100 kilopascales, va a ser los 100 kilopascales de la presión atmosférica, más la densidad del agua, 1000 por la gravedad que es 981, por la altura que son 5, ¿cierto? Eso incluso ya lo habíamos hecho. Para que esto me quede en kilopascales, divido esa unidad por 1000, divido esa cantidad por 1000. O sea que eso es 981 por 5. 981 por 5 me da 9.81 por 5. 49.05. O sea que el lado derecho
Eso me da, este pedazo de acá me da 49.05. Más 100, recuerden que esto ya quedó en kilopascales porque por eso lo dividí por 1000, más 100 me da 149,05 kilopascales. Listo, entonces la presión en el punto 1 fueron 149,05 kilopascales. El punto 1, ¿cierto? Pero es que a mí no me pidieron la del 1, me pidieron la del gas, ¿cierto? Esa fue la pregunta. Pero yo analizando el problema me di cuenta de que 2 tenía la misma presión que 1 y 2 está influenciado por el gas, o sea que, recuerden, presión del punto 1 es la misma presión del punto 2, porque es a la misma altura, ¿cierto? Esa fue lo que habíamos dicho acá. Y E2 es la misma presión del gas, o sea que lo que yo acabé de hacer es la misma presión del gas, porque la presión de 2 es la presión del gas. Y la presión del gas es 149,05 kilopascales. Listo, entonces, eso en un manómetro de NU. Utilicé la diferencia de altura del fluido para saber cuál sería la presión que yo tengo dentro de un gas, por ejemplo. Acá lo hice como si fuera un tubo, ¿cierto? Una tubería. Pero se puede trabajar con eso. Eso se llama manometría o problemas con manómetros invertidos, manómetros en NU. No sé si hay alguna inquietud hasta ahí. Profe, o sea que el agua ahí se mantiene estable, no, no corre ni nada, ok. Entendería entonces que no hay dificultades con esos ejercicios. Bueno, Pues entonces la pregunta ahora miremos mía un es caso un si poquito más complicado. el agua se Miremos mantiene un ahí caso estable. como el del trabajo, ¿cierto? Como el del taller que ustedes van a intentar desarrollar. Les había dicho ahora que vamos a hacer, digamos, en esa unidad 1, ¿cierto? En esa tarea que es presión estática de fluidos, perdón. Vamos a mirar acá el cuestionario y vamos a hacer el primer ejercicio que está ahí, este de acá. Acá se van a mezclar varios cosas que ya hemos trabajado, aunque este facilita un poquito porque dan las densidades, ¿cierto? Otra cosa, ejercicios en los que dan, les muestro por acá, aparece un parámetro que es SG, ya lo hablamos, que era que gravedad específica. O sea que esto acá es como me dijeran la densidad de ese fluido. La densidad del fluido este es 860. O sea, es lo que aparece ahí por 1000. Porque recuerden que la gravedad específica es la gravedad del fluido perdón, la densidad del fluido dividido la densidad del agua. Y la densidad del agua es 1000. Entonces yo quiero conocer la densidad de este fluido, es multiplicar este valor por 1000. La densidad de este sería 860 y la de este 1250. Sino que es una forma más simplificada de decir esa densidad y esas propiedades infunden. Bueno, entonces miremos, hagamos este problema. ¿Listo? Voy a llamarme ese problema para acá, para el PowerPoint. A ver si soy capaz de copiarlo. Ahí está. Y me están diciendo lo siguiente. Me están diciendo que tengo un tanque que está lleno de agua, ¿cierto? Arriba tiene aire. Un manómetro está conectado a un tanque con aire presurizado. O sea que acá adentro le pusieron presión a ese aire. Porque no es como que está destapado, sino que ese aire que está ahí tiene presión. Listo, entonces le pusieron presión a ese aire y pusieron un manómetro que ya no solamente hace como la U que habíamos visto ahora, sino que hace unas piruetas acá, ¿cierto? Sube, baja y vuelve y sube. Entonces me están diciendo ahí que determine la presión del aire en el tanque. Ojo, dice la presión manométrica. Y eso también es una diferencia importante. ¿Cómo así que la presión manométrica? Acá el punto 2 está en contacto con el aire de afuera del tanque. ¿Qué presión hay ahí en ese punto 2?
para ese aire. ¿Cómo se llama la presión que hay en el punto 2? La presión del aire, ¿cómo se llama esa presión que está ahí en el punto 2? Atmosférica. Presión Les atmosférica. digo, acá la influencia, como eso está abierto, la influencia que tiene es la presión atmosférica, ¿cierto? Pero ¿qué están diciendo en el problema cuando me dicen determine la presión del aire? Pero me dicen manométrica. Cuando me dicen manométrica, me están diciendo que no considere la presión atmosférica. O sea que la presión manométrica en 2, ¿cuánto creen que sea? O sea, si yo le pongo acá en 2 un manómetro, ¿cuánto creen que marque el manómetro en el punto 2? El relojito ese con aguja. ¿Cuánto creen que marque? Muchachos, 0. En el punto 2, como es aire y no está presurizado, ahí es lo que está en la atmósfera, un manómetro que yo ponga a medir en la atmósfera va a medir 0. Entonces la presión del punto 2 es 0. Igual, pues si ustedes quieren, pues trabajemos aquí. Digan, aquí tengo la presión atmosférica, que no me dijeron cuánto era. ¿Cierto? No me dicen cuánto es, pero yo puedo decir, ahí afuera tengo la presión atmosférica. Entonces vamos a mirar puntos importantes acá. Entonces acá tengo Pues, este profe, puntico acá que lo voy a pues llamar, porque digamos digamos, que el manómetro es el lo que, punto 3. A ver, eso es 2. Llamemos este punto acá, esta altura 3. Al otro lado, llamémoslo 4. Acá llamémoslo 5. Y aquí ya tiene nombre, se llama 1. ¿Cierto? Entonces ya van a ver por qué escogí esos puntos. Entonces va a suceder así. Resulta que voy a escribir la fórmula acá, ¿cierto? Cuando yo me sumerjo en un fluido, recuerden que la presión es la presión atmosférica más densidad por gravedad por altura. Siempre que yo bajo, sube la presión. Siempre que voy hacia abajo, sube la presión. Ahora, si yo estoy abajo y subo, disminuye la presión. Creo que eso lo infieren de acá. Si H es grande, aumenta la presión, pero si H es pequeño, o sea, si yo paso de 10 metros a 5 metros, la presión disminuye. Entonces, partiendo de ese principio, vamos a intentar resolver ese problema. Y es que entonces tenemos lo siguiente. Yo tengo que la presión, uno empieza así, la presión en el punto 2 más, ¿cierto? La presión en el punto 2 es como dijera la presión atmosférica, más densidad de ese fluido, del fluido que hay en ese manómetro es mercurio. Entonces, densidad del mercurio es Hg, por gravedad, por H3. O sea, si yo hago presión en 2 más densidad por gravedad de este punto de acá, llego a la presión en el punto 3. Si yo quisiera conocer la presión en el punto 3, hago eso. Cojo la presión que hay en 2, cojo densidad gravedad por H3, y ahí tendría la presión en el punto 3. Pero yo no quiero parar ahí. Eso es la presión en el punto 3, ¿cierto? Que es la misma presión que yo tengo en el punto 4. En 3, como está a la misma altura que 4 en el mismo fluido, digo que tengo la misma presión que en el punto 4. Ya que esto también podría decir que la presión en el punto 4, porque la presión en 3 es la misma presión que en el punto 4. Misma profundidad, mismo fluido. Entonces puedo decir eso. La presión de en 3 es la misma presión que tengo en el punto 4. Pero yo no quiero conocer la presión en el punto 4. Entonces, ya sé que esto que hay es la presión en el punto 4. Ahora estoy en 4 y voy a subir. Voy a subir. Voy a subir. Y luego voy a bajar. Hasta llegar a este punto que llamé 5. ¿Cierto? Hasta llegar al punto 5. Realmente entre 4 y 5, pues yo puedo decir, no, voy a subir hasta este puntico de acá. Pero ahí, en ese punto, es la misma presión que en el punto 5, porque está mismo fluido y misma profundidad o misma altura. Entonces, 5 puede ser o el de la izquierda o el de la derecha, es lo mismo. Entonces, como eso era la presión en el punto 4, ¿cierto? Si yo quiero llegar a 5,
cojo esa presión en 4, en esa presión que tengo ahí, le resto lo que voy a subir ahí, que es densidad, en este caso ya es aceite, densidad del aceite, ¿cierto? Voy a dejarlo simplemente densidad de A por la gravedad por H2. Y ahí tengo ya la presión en el punto 5. Eso es como si fuera la presión acá o acá, porque como están a la misma altura en el mismo fluido, es la misma presión en ambos lados. Entonces, ahí tengo la misma presión que el punto 5. O sea que yo ya estoy en este punto. Ahora, quiero pasar de ese punto al punto 1, que es este de acá. Ojo, estoy subiendo. Entonces, al subir disminuye la presión. Entonces, de nuevo, no más, sino menos. De nuevo, menos. Pero ahora voy a subir en 5, como estoy en este punto, sería la misma presión que yo tengo acá. Entonces, como que estuviera ya dentro del tanque. Menos la densidad del agua por la gravedad por H1. Y con eso, con esa que acabo de hacer ahí, con eso que acabo de hacer ahí, ya voy a estar en el punto 1. Y en el punto 1 lo que tengo es aire. O sea que ya esto es la presión en el aire. O sea que lo que me están preguntando ahí, la presión en el aire, ¿cómo la calculo? Sumo todo esto. Densidad por gravedad por H3, densidad por gravedad por H2, densidad por gravedad por H1. Ojo, ahí hay 3 fluidos diferentes. Hay agua, hay aceite y hay mercurio. Entonces eso hay que tenerlo también en cuenta cuando se termine de resolver el problema. De que no es simplemente ya decir que la densidad del agua que es 1000, ¿no? Y ahora hay que trabajar con las densidades reales, ¿cierto? Entonces vamos a terminar eso por acá. Listo, entonces. En el punto 2, dijimos que era la presión atmosférica. Si yo quito la presión atmosférica, esto de acá es presión manométrica. O sea que lo que me están preguntando a mí es por la presión manométrica del aire. Así es el punto. Entonces, no considero la presión atmosférica. O sea que P2 es 0. ¿Por cuánto medíamos en P2 con un manómetro? Les dije ahora. Si yo pongo un manómetro ahí, mide 0. Entonces empiezo a multiplicar densidad por gravedad del mercurio, densidad por gravedad por H2 del aceite, densidad por gravedad por H1 del agua. Entonces, densidad del mercurio. Acá en el problema dice, las densidades son del agua, 1001.2. Del aceite, 854.3. Y del mercurio, 13.620. O sea que la presión que yo quiero saber del aire. Voy a hacerlo desde acá para que me quede. ¿Cierto? Me traje esto de acá. Presión del aire va a ser, empecemos con este pedazo de acá, con densidad del mercurio. Entonces, 13.620 por la gravedad, 9,81 por H3, que fue la profundidad que bajé yo en mercurio. H3 en el enunciado dicen que es 0,8 metros. Entonces, por 0,8. No voy a colocar las unidades porque para todos van a ser las mismas. Listo, entonces, menos, vamos a hacerlo aquí debajo, menos la densidad del aceite por gravedad por H del aceite. El aceite es 854.3. Es 854,3 por 981 por la profundidad que yo tenía en aceite, que era H2. En el enunciado dijeron que H2 es 0,6 metros. 0,6 menos la densidad del agua. La densidad del agua, que en el enunciado ya no dicen que es 1000, o sea que no está a 4 grados, sino que acá dicen que es 1001.2. O de pronto es un agua pesada. Entonces dice que es 1001,2 por 9,81 por el H1. Y H1 me dijeron que era en el enunciado 0,4 metros por 0,4 metros. Entonces vamos a mirar
¿cierto? Voy a sumar esta cantidad, ojo, en todos los casos la densidad es kilogramos sobre metro cúbico, la gravedad es metro sobre segundo cuadrado y la altura es metro, o sea que eso me va a dar en pascales. O sea, la unidad que me va a dar ahí son pascal. Esa es la unidad que me va a dar en esos casos. Pues bien, hagamos eso en la calculadora, ¿cierto? Ahí yo saco una calculadora un poquito más pro. Vámonos con esta casa, que es la calculadora que seguramente ustedes tienen, que muy seguramente tienen. Listo. Entonces, vamos a hacer eso por acá. Entonces es 13.620 por 981 por 0,8 menos 854.3 por 9.81 por 0,6 menos 1001.2 por 9.81 por 0,4. Y eso me dio 97.000, la presión del aire, me dio que eran 97.932. 932.6 pascales. Recuerden que pascal es una unidad muy pequeña, entonces uno usualmente, para eso es un número más bonito, que no sea tan grande, lo divide entre 1000 y dice que son kilopascales, o sea que eso es 97.9 kilopascales. Y esa sería la presión del aire que yo tengo en ese manómetro de varios fluidos. Ojo, acá utilizaron fluidos que no se mezclan, ¿cierto? Si el mercurio se mezclara con el agua, yo no podía hacer eso. Pero entonces me está diciendo, si usted tiene esas diferencias de altura, esas condiciones, la presión o manométrica, o sea, eso es lo que leería un manómetro si yo lo pongo acá. Si yo pongo un manómetro ahí en la parte del aire, en ese punto, lee eso. Si yo quisiera saber la presión atmosférica, la presión absoluta, ya no sería ese valor 97, sino que la presión absoluta sería esa presión manométrica, ese 97.9, más la presión atmosférica. Que la presión atmosférica era la presión que nosotros dijimos que había en el punto 2, que dijimos, no, pero es que manométricamente no hay nada. Pero ahí en el punto 2 ahí está la atmósfera, sino que para el problema no me están preguntando por eso, simplemente me están preguntando por la presión manométrica en el punto 2. Y la presión manométrica en el punto 2 sería 97.9 kilopascales. ¿Hasta ahí alguna inquietud? Profe, yo hice el mismo procedimiento y me dio igual, pero había un momentico en la parte de arriba yo del procedimiento lo que hice. Pues alguna inquietud hasta ahí. No, ninguna. A ver, Daniela dijo que estaba en ese momento en el trabajo y los demás. Pues para mí todo bien porque No les escuché. pude, Jefferson, pude aclarar muchas dudas que no lo tenía estoy respecto escuchando, qué al... raro. Ah, Y ahí se salió, volvió, entró. Ya volví a entrar. ¿Me escucha, profe? No los estoy escuchando. Me voy a salir yo y voy a volver a entrar. ¿Listo? No se salgan de acá, de la sala. A ver, un momentico que yo tengo como problemas acá con el audio. Hola, alguien que me hable, porfa. Yo me yo le escucho escucho Sí, bien. profe. bien, profe.
Ah, ok, listo. O sea que yo no lo estaba escuchando. A ver, vuelve a hablarme, porfa. Yo lo escucho. Ok, ahora sí los estoy escuchando. Había dejado de oírlos. Qué pena con usted, no había caído en cuenta. Bueno, esto está todavía grabando. Listo. Entonces, vuelvo y comparto acá mi pantalla. Estos problemas de manometría, de presión, es como algo muy importante, ¿cierto? Entonces, por eso es, digamos que en la primera parte, lo que vamos a hacer es ese ejercicio, ¿cierto? A tratar de hacer todos esos ejercicios. Pues yo acá les voy a dejar solo 8, pues para que no quede como tan pesado eso. Dijo que el uno ya lo hicimos, que lo acabamos de hacer, ¿cierto? El uno ya lo hicimos, entonces, pues ustedes van a tratar de hacer, ¿cierto? Pues de dar el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el 12, ¿cierto? Entonces, esos problemas son muy importantes. Eso que estoy marcando acá, que estoy escribiendo acá, que se va a hacer hasta el 12, eh, va a ser ese primer taller que deben entregar dentro de 8 días. Yo voy a tratar de hacerles un video en el que desarrolle otro ejemplo. Ejemplos que, pues digamos, acá hay en las diapositivas, no sé si están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Ok, acá en las diapositivas yo tenía algunos ejemplos, por ejemplo, pues este está en las diapositivas, pero no está en en el taller. Entonces voy a tratar de hacerles un video mostrando cómo se desarrolla con este. Noten que en este caso, pues me dan las alturas que cambia el fluido, pero no me dan las densidades, ¿cierto? Me dicen el mercurio SG, el agua y la gasolina SG, ¿cierto? Entonces no me dan las densidades, pero recuerden que SG es como si me estuvieran dando la densidad. Si yo quiero saber la densidad de la gasolina, ¿cierto? Si yo quisiera saber la densidad de la gasolina, por ejemplo, para este problema, la densidad de esa gasolina sería el SG por la densidad del agua, o sea, por 1000 kilogramos sobre metro cúbico. O sea que aunque acá me dijeron SG 0,68, y lo que me están diciendo es que la densidad de la gasolina es 680 kilogramos sobre metro cúbico. Y así con los demás. Aquí el SG me dijeron 13,54, quiere decir que el mercurio tiene una densidad de 13.540. El del agua no me la dan en ese caso porque si no me dicen cuánta es la densidad del agua, pues debo asumir que la densidad del agua es cuánto. Miguel, Mil. Ni, ¿cierto? Entonces voy a tratar de estos ejercicios que están acá en las diapositivas, el 354, ese 347, y de pronto este de acá también, ¿cierto? Que es incluso mucho más complicado que esos ejercicios que están allá en el taller, tratar de desarrollarlos, ¿cierto? Estos ejercicios que están acá, de presión, porque de eso es el taller, ¿cierto? Si usted mira el taller, todos esos ejercicios que están allá en la plataforma, a ver si logro encontrarlo por acá, esos tuberías, todos esos ejercicios de presión, ¿cierto? Acá, por ejemplo, en ese ejercicio preguntan es por la fuerza, pero pues eso es lo mismo, porque si una vez usted conozca la presión, una vez usted conozca la presión, es solo recordar que presión es fuerza sobre área. Entonces, si me están preguntando por la fuerza, seguramente me dieron el área. Y miremos en ese ejercicio en particular. Dicen, el diámetro del tubo es 12 puntos pulgadas, o sea que me están diciendo, me están dando información para que yo calcule el área de eso ahí. Acá me están diciendo cuánto sube esta columna de agua a partir de la presión de una persona, sabiendo que es sangre, ¿cierto? Observen que eso es parecido al que acabamos de hacer, ¿cierto? Aire, unos tubos. Este de acá es parecido al primero, pero pues acá es lo mismo, ¿cierto? Si yo quiero saber la presión, o si me dan la presión en E, y yo quiero saber la de C, de AC subí 25 centímetros en agua. O sea que si yo conozco la presión en E, le resto densidad por gravedad por altura y encuentro la presión de C.
y así para la presión del punto D. ¿Listo? Igual, parecido a este punto de acá, hay una de las diapositivas. Entonces, yo trataré de hacer un par de videos resolviendo esos problemas de presión y les comparto el link. ¿Listo? Digamos acá hay uno pues está inclinado, pero es básicamente aplicar geometría y ya. Este que es con puertas y eso todavía no, ¿cierto? Bueno, yo les dije que hicieran hasta el 11, hasta el 12, perdón. El 12, miren, aire y un manómetro. Este sí que está fácil. La presión en este punto, muy fácil, ¿cierto? No les voy a decir porque hace parte de lo que ustedes deben desarrollar. Bueno, vamos a dejar la clase de hoy hasta ahí. Nos estaríamos viendo el otro jueves. Eh, si ustedes ven de pronto como que hay dificultad con este horario, porque pues Daniel dice que está trabajando en este momento, o si ustedes tienen algún inconveniente, me lo hacen saber y buscamos otro espacio. Yo mantengo un montón de cosas para hacer, pero yo trato de separar otro espacio si ustedes ven dificultad en este. Si no, seguimos normalmente en este espacio de acá. Igual, la clase queda grabada. Yo les comparto el link de la clase. Y como les dije, pues debido a que no tenemos como mucho tiempo que nos vayamos a encontrar, yo voy a hacerles unos videos de solución de ese problema. ¿Cierto? Es parecido al que está allá, y yo creo que es el mismo que está allá en el taller. Este problema de acá, que es bastante más complicado, y pues básicamente lo que me preguntan es la diferencia de presiones, ya no es la presión en un lado o en el otro, no. ¿Cuál es la diferencia entre los tubos A y B? Y ese problema de acá, que está, pues hay uno que estaba en pulgadas, creo que era este de acá. Este está en pulgadas, entonces también para que aprendan a trabajar cuando se tiene en pulgadas. Bueno, no sé si tienen alguna inquietud, si no vamos a dejar la clase de hoy hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Pues por mí, todo bien. Pues las dudas que tenía un poco ya se fueron aclarando respecto a resolver los ejercicios. Listo. Como les digo, yo voy a tratar de organizar un poquito la plataforma. Esta tablita de acá, ¿cierto? Esta tabla con las cosas que vamos a ir a estar haciendo, no se las voy a dejar de una vez por acá, por el WhatsApp. Se las voy a dejar de una vez para que la tengan muy presente. Recuerden que no es hacer todos los ejercicios de la plataforma. Eso no es todos los ejercicios, es solamente tratar de desarrollar esos que están ahí. Porque, como les digo, nosotros tenemos eh, encuentros y el curso está diseñado como un curso 100% virtual. Entonces, por eso no se va a desarrollar todo, sino, digamos, para el taller, los ejercicios de acá, el 1, el 2, el 3, hasta el 12. ¿Cierto? Yo eso trato de habilitarlo desde hoy, pero yo imagino que ustedes empezarán a subir los desarrollos la otra semana, ¿cierto? Y otra cosa, aprender a hacer o aprender esos ejercicios de ahí les va casi que a garantizar que ustedes ganen la evaluación, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces vamos a dejar hasta ahí. Yo les comparto las diapositivas y todo. Yo en este momento, como les digo, estoy un poco indispuesto, pero yo mañana me pongo al día con ustedes. Muchas gracias por su participación y entonces nos vemos dentro de 8 días. Cualquier cosa me escriben por el WhatsApp, no les dé pena, listo. Ok, profe, muchas gracias. Listo, profe, gracias. Con gusto, hasta luego.